Hola, quiero darles la bienvenida a este episodio de Cambio de Foco. Ya saben, el espacio que tenemos en Esloval para tratar de acercar la realidad de otros lugares y sobre todo cómo se ve el mundo desde otros lugares para todos aquellos que siguen la realidad internacional en español. Empezamos el año con los acontecimientos de Brasil y por eso no podríamos tener a nadie mejor para entender qué está pasando en Brasil y qué idea del mundo tiene Brasil que conversar con el profesor Gilberto Rodríguez. Gilberto es colaborador de Esloval y es además profesor, sobre todo es profesor asociado y coordinador del programa de posgrado en Relaciones Internacionales de la Universidad Federal ABC en Brasil. Gilberto, muchas gracias por compartir con nosotros tus ideas y tu visión de lo que está ocurriendo. Y como decía, creo que no es inevitable empezar por otro lugar que no sea lo que ocurrió en Brasil a principios de enero, esas imágenes que conmovieron al mundo de la plaza tomada por los manifestantes, una demostración que en principio tendría que haber sido pacífica y que acabó con destrucción, con todo tipo de lo que supone un asalto a la democracia. ¿Cómo está Brasil hoy, varias semanas después de esos acontecimientos? Bueno, Cristina, ante todo, es un gusto hablar contigo y con la audiencia de Es Global. Un gran placer poder compartir con vos y con todas y todos algunas ideas, algunas impresiones y algunas reflexiones sobre lo que ha pasado el 8 de enero en Brasil. Esta fecha se ha convertido en un hito para nosotros, para el bien y para el mal. Para el mal porque nos ha enseñado que nuestro país estuvo muy cerca de sufrir un golpe de Estado. Nos parece que, a mí personalmente y a varios analistas desde la academia, de la prensa brasileña y, por supuesto, con toda la masiva cantidad de información que hemos tenido ahora con las investigaciones que se han abierto desde la Policía Federal, del Ministerio de Justicia, de que se trató de un golpe de Estado, pero no un golpe clásico, como siempre hemos visto en los libros, en las películas, sino que un golpe muy semejante al que Donald Trump ha intentado también en Estados Unidos con la invasión del Capitolio. Un golpe en que los jefes, en aquel entonces ya, en el caso de Estados Unidos, Trump todavía era jefe de Estado de gobierno en Estados Unidos, pero en el caso de Brasil, Bolsonaro ya no más. Pero de todas maneras, estes liderazgos de ultraderecha tratando de incentivar sus seguidores, sus milicias a intentar un golpe y tratando de que sus manos se quedaran limpias, ¿no? Pero el problema es que las conexiones son muy fuertes, sobre todo desde las redes sociales, el Twitter y todo lo que es el medio, la esfera pública de la Internet, ¿no? Entonces, lo que hemos vivido el 8 de enero ha sido una cosa muy fuerte en contra de nuestra democracia, muy triste por la invasión del Palacio de Presidencia, del edificio de la Presidencia, del Congreso y de la Suprema Corte, la destrucción del patrimonio público, la destrucción de obras de arte que hubo por todas esas personas. Y en aquel mismo día nosotros nos preguntábamos, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo nos pareciera tan vulnerables los edificios de gobierno, del Poder Judicial y del Legislativo? Entonces, lo que hemos constatado, y como te decía, estas informaciones están sobre la marcha, hemos recibido muchas informaciones desde las investigaciones que llegan, de que hubo omisión y que también hubo participación de elementos del Estado brasileño, tanto a nivel del ejército, tanto a nivel de la policía militar de la capital federal, ¿no? Bueno, esto es lo malo, ¿no? Y como la sociedad brasileña salió de una elección muy dividida, ¿no? Lula ha ganado por un margen de 2 millones de votos en octubre, lo que para la historia de las elecciones brasileñas presidenciales es muy poco. En el día que había el reconteo de los votos, el conteo de los votos, nosotros nos quedamos
muy ansiosos y ha sido casi una cosa dramática, ¿no? Hasta el último momento ya no sabíamos si iba Bolsonaro o Lula a ganar, pero al final Lula ganó. El tema es que Bolsonaro nunca ha reconocido la victoria de Lula. Él trató de hacer el mismo guión de Trump, de no reconocer formalmente que Lula ha ganado. Lo hizo sí el vicepresidente Mourão, así como lo hizo Michael Pence en Estados Unidos. El guión es muy semejante. La diferencia es que las instituciones en Brasil no son, quizás, creo, no son tan fuertes como en Estados Unidos. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas en Estados Unidos han rechazado cualquier clase de involucramiento en un golpe, ¿no? Y esto no ha pasado en Brasil. Bolsonaro ha logrado contaminar las Fuerzas Armadas a lo largo de 4 años. El mismo era militar, claro, eso tiene que El haber mismo pesado militar, también, ¿no? militar de bajo rango, ¿no? Hasta capitán llegó, pero pero con más de 30 años, Cristina, más de 30 años de ser diputado federal. Y con una agenda muy de protección a los militares, protección corporativa, no del interés nacional, sino de la corporación militar. Y con una agenda muy conservadora, muy autocrática, ¿no? Mientras estuvo en la Cámara de los Diputados. Pero, claro, cuando asume el poder, trata de acercarse de generales, de oficiales de alto rango que han adherido al gobierno Bolsonaro, y algunos han adherido con ilusión de que el Bolsonaro iba a ser un presidente para todos, y no solamente para algunos. Pero eso no ha pasado. No ha pasado. Y los militares que se han puesto en contra de Bolsonaro, le voy a mencionar uno, muy conocido, el general Santos Cruz, que ha sido jefe de la MINUSTA, comandante de la MINUSTA y comandante de la MONUSCO en el Congo. Es un tipo muy reconocido internacionalmente. Él fue el primer militar que salió del gobierno, pidió dimisión y salió criticando a Bolsonaro, diciendo, no, esto no es así que hace un gobierno democrático. Todavía es un crítico. Pero otros han sido demitidos también por Bolsonaro, que se han puesto frente a su camino de un gobierno cada vez más autocrático. Entonces, lo que ha pasado el 8 de enero, ahora nosotros ya sabemos, ha sido un intento diferente de golpe de Estado, patrocinado, promovido por los incentivos permanentes de Bolsonaro, el incentivo verbal, retórico, la narrativa de negación del voto electrónico, la narrativa del fraude electoral y del no reconocimiento de la victoria de Lula, y también de una organización, digamos, material del intento del golpe, con la ayuda de una parte de las Fuerzas Armadas y una parte de la Policía Militar de Brasilia. Entonces, cuando nosotros veíamos en la televisión, una semana después de la posesión ha sido algo extraordinario, una posesión linda, con la sociedad civil caminando hacia el edificio presidencial. Lula tenía a su par Raoni, que es un gran liderazgo indígena, tiene 90 años, tenía personas negras, tenía personas con deficiencia, es decir, las minorías estaban muy bien representadas en esta posesión de Lula. Una semana después tuvimos este episodio triste y muy preocupante para nuestra democracia. Y nos quedábamos incrédulos en ver que la policía militar no estaba ahí. Y las fuerzas presidenciales, la Guardia Presidencial, no estaba ahí para proteger el Palacio Presidencial. Lula podría estar ahí, podría haber estado ahí, no estaba. Había viajado para el interior de São Paulo para tratar un asunto humanitario de inundación de una ciudad. Y el único que estaba ahí era el ministro de Justicia en el edificio del Ministerio de Justicia, que está a la par del edificio presidencial. Podría haber sido incluso invadido. Había solamente 10 policías haciendo la protección del Ministerio de Justicia en este momento. Pero por suerte no hubo esta invasión en el Ministerio de Justicia. Ahora se sabe que la Guardia Presidencial facilitó el ingreso de estas personas, que muchas de estas personas estaban acampadas en frente al cuartel general del Ejército, que está a algunos metros
del Palacio Presidencial y que el jefe del ejército se ha recusado a sacarlos de ahí días antes, ¿no? Y entonces, ahora sabemos que también el secretario de Seguridad Pública de la capital federal, que había sido ministro de Justicia de Bolsonaro, y que 2 días después de tomar posesión, 2 de enero, se fue a Florida, viajó de vacaciones. Es una cosa impensable que un secretario de Seguridad Pública, con toda la dificultad de manejo de seguridad en la capital federal, que se había, digamos, visto, ¿no? Hasta aquel momento, se sale de vacaciones 2 días después. Entonces, A Florida, donde también estaba Bolsonaro, por cierto. Exactamente, a Orlando, donde estaba Bolsonaro. Y hay muchas personas, aquí hay una cosa importante decirlo, Cristina, Orlando se ha convertido en Florida en una ciudad que tiene gran concentración de brasileños bolsonaristas. También por el hecho de que Trump tiene ahí muchos seguidores, es un poco, hay una atracción de estas personas hacia Florida. Entonces, el secretario de Seguridad Pública, Torres, se fue ahí a Florida y dejó, antes de irse, él demitió varias personas de la Policía Militar de Brasilia, que es independiente, está vinculado al gobernador. El gobernador lo avisaron. Es muy peligroso que tú nombres este señor que ha sido ministro de Justicia de Bolsonaro, porque él no es confiable. Várias pessoas le han dicho esto, incluso ministros de la Suprema Corte de Brasil. Pero él no hizo caso, porque ahí hay el tema político. La vicegobernadora de él es bolsonarista. Entonces, él pensó que quizás este hombre se iba a quedar algunas semanas y el mismo, digamos, el mismo contexto político no iba a permitir que él se quedara ahí. Pero el error de cálculo ha sido muy fuerte en esto. Porque entonces, el 8 de enero, la policía militar no estaba movilizada. El servicio de inteligencia, hubo una contrainteligencia por parte de los que estaban apoyando a Bolsonaro y que tenían, digamos, el intento, querían que hubiera algo, ¿no? Algo pasara. Y la hipótesis que se imagina es que ellos tenían la idea de invadir los edificios y que se quedaran ahí, que no salieran, ¿no? Algo que, incluso hubo una similitud con lo que pasó en Sri Lanka. En Sri Lanka hubo algo semejante que había pasado, la invasión del Palacio Presidencial, y la gente se quedó ahí por razones distintas, por supuesto, pero estrategia muy semejante. Pero esto no ha pasado porque al final, ya el final de la tarde del 8 de enero, esto empezó el inicio de la tarde, al final de la tarde hubo, digamos, una acción muy fuerte por parte de Lula y del ministro de Justicia para decretar la intervención federal en la capital federal. La intervención federal es un instrumento que está previsto en la Constitución y es muy puntual, no, digamos, y provisional, ¿no? Por 30 días. Menos, creo que en este caso, porque ahora, el 1 de febrero, el gobernador vuelve, pero la intervención federal afasta la posibilidad del gobernador tener cualquier injerencia en la seguridad pública de la capital. Entonces, ahí el viceministro de Justicia se convirtió en secretario de Seguridad de la capital. Y ahí ya en el día 8 de enero empezó la Policía Militar ya con un nuevo comando, un comando, digamos, de verdad, tratar de sacar la gente de ahí. Una cosa importante, Cristina, de aclarar, la Policía Militar de Brasilia es una de las más bien equipadas de Brasil. No estamos hablando de falta de equipo, no estamos hablando de falta de capacitación. Incluso la Policía Militar de Brasilia es una de las pocas que tiene experiencia internacional en misiones de paz. Entonces, si ellos estuvieran ahí cumpliendo su rol, nada hubiera pasado. Realmente nada hubiera pasado. Tanto que cuando estuvieron ahí después, horas después, sacaron a la gente, no hubo un muerto. Esto también es un mito, porque podría haber muertos, podría haber gente herida, había personas mayores de edad, habían niños y niñas incluso, que padres y madres responsables, sí. Pero no hubo ningún muerto, ningún herido. Bueno, heridos sí hubo, policías, que heridos por la invasión, ¿no? Incluso
tuvieron que ser hospitalizados algunos. Entonces, al final, cuando la gente se dio cuenta de lo que había pasado, la invasión, la destrucción, hubo una gran conmoción de la gente, la televisión se quedó todo el tiempo, ¿no? Enseñando lo que había pasado. Y Lula y su equipo, que es muy experiente, han sido gobernadores, el ministro de Justicia, gobernador del estado de Maranhão, es un jurista, ha sido juez federal antes de ser gobernador, y otros miembros del equipo muy experientes de otros mandatos de Lula han sido yo creo que muy cautos, pero a la vez muy asertivos también en decir, miren, tenemos que poner orden en esto, respetando los derechos humanos, pero de una manera muy clara hay que poner orden en esto, ¿no? La comunidad internacional también contribuyó para hacer eco, ¿no? Contra el intento de un posible golpe, ¿no? Y también hubo mucho apoyo desde el internacional, del medio internacional hacia Lula y a su, digamos, a la conducción de su gobierno. Había los militares, una parte de los militares tenían ganas de que Lula decretara un otro instrumento, ¿no? Que es la garantía de la ley de la orden, que es una ley específica que trata sobre esto, que iba a poner los militares, que era para poner los militares en la conducción de esto. Pero Lula, de una manera muy, yo creo que ha sido un mixto de experiencia con inteligencia ahí, no decretó la garantía de la ley de la orden, sino solamente la intervención federal en la capital. Porque ese otro instrumento podría haber soliviantado más a los militares, ¿no? Podría haber hecho que algunos militares realmente decidieran dar un paso más firme hacia la ruptura, hacia el golpe de Estado. Digamos, el receno era de que los militares pudieran estar en el comando en un momento muy frágil del liderazgo presidencial. Entonces, no se quiso dar a los militares el poder, sino que al viceministro de Justicia para conducir toda la operación con la misma Policía Militar de Brasilia, que en su gran mayoría no estaban contaminadas y no están por el bolsonarismo, ¿no? Hay elementos de contaminación en las varias policías militares de los estados. Por eso, Cristina, esto es muy importante. La conducción de Lula, de la manera como hizo, también ha sido muy importante para los gobernadores de los estados que tienen recenos con sus policías militares porque hay focos de bolsonarismo ahí. Entonces, la conducción, digamos, firme, de una manera muy equilibrada de Lula ha enviado un mensaje muy importante también para los gobernadores y para sus policías de que no hay espacio para golpe de Estado en Brasil, para el rompimiento de la democracia en el país. Estás hablando del papel tan importante que tienen, claro, los gobernadores. No olvidemos que Brasil es un Estado federal. ¿Hasta qué punto estos acontecimientos crees que están cambiando, fuerzan a Lula a cambiar la orientación de las primeras políticas que él tuviera en mente? Porque claro, él venía con un paquete ya muy cargado de reformas hacia adelante y algunas hacia atrás para desmontar lo que había hecho algunas de las cosas que había hecho Bolsonaro estos años, pero le va a llevar mucho tiempo, ¿tú crees, en este primer año el hacerse cargo, el llevar la mano firme, esta mano firme que nos estás describiendo para callar la situación política, calmar la situación política y puede suponer dejar un poco aparcadas esas reformas, o crees que será capaz de poner todo en marcha? Hay una impresión de que los hechos de 8 de enero han catalizado, han acelerado la agenda de Lula, sobre todo la agenda política de Lula. Porque Lula ya tenía en su plan, bueno, hubo la recreación del Ministerio de Articulación Institucional, que es responsable por la articulación federativa en Brasil. Y Lula ya había en su agenda, ya había una reunión con todos los gobernadores después de la toma de posesión, semanas después. Pero ¿qué hizo Lula? Convocó a todos los gobernadores a una reunión emergencial el día siguiente a los hechos de 8 de enero. Y interesante porque el único gobernador
que tenía dudas si iba o no era el gobernador Tarcísio de São Paulo, que es apoyador de Bolsonaro. Pero nos parece que hubo una revisión de su, bueno, sí hubo una revisión de su, digamos, su actitud de resistencia de irse a esta reunión, pero nos parece que el vicegobernador y los partidos que lo apoyan también lo han incentivado a ir a la reunión. Al final, total, todos los gobernadores estaban ahí presentes en esta reunión y esto ha sido un hito porque, digamos, de una manera unísona, ¿no? Lo han apoyado a Lula y a la democracia brasileña. Entonces, y Lula ha sido muy respetuoso con todas y todos que estaban ahí como gobernadores de partidos de oposición incluso, ¿no? Y tuvo incluso reuniones bilaterales con algunos y algunas que estaban ahí. Y muchos de ellos también han visitado los edificios invadidos, ¿no? Y destruidos para tener una dimensión de lo que había pasado. Y esto ha sido muy importante también. Y Lula, yo creo que el gobierno lo ha hecho de una manera muy inteligente, de una manera muy sensible, conducir estos gobernadores y gobernadoras para el sitio, ¿no? Para in situ verem lo que había pasado. Todos se quedaron muy impresionados, muy sensibilizados. Habían también algunos jueces de la corte ahí. La prensa estuvo presente todo el tiempo, ¿no? Es una cosa muy distinta también con lo que ha sido el gobierno Bolsonaro. Antes, el gobierno Bolsonaro ha sido un enemigo de la prensa brasileña, ¿no? De la mayoría de los medios de comunicación, siempre han tenido mucha dificultad de tener acceso al presidente. Él interrumpía las entrevistas cuando le daba la gana, cuando había una pregunta que no le gustaba. Y Lula es todo lo contrario, él platica, dialoga con la prensa, responde las preguntas y hace bromas. Es una cosa muy distinta, ¿no? Entonces, para contestar tu pregunta en concreto, sí, yo creo que hubo una aceleración de la agenda política y con un mensaje muy claro. El presidente va a ser el presidente de todas y todos. No es presidente de facción, no es presidente de milicia, no es presidente a defender cualquier bandera ideológica. Por supuesto que el presidente Lula y el Partido de los Trabajadores tienen su ideología y tiene su propuesta, pero tenemos que tomar en cuenta también, Cristina, que este gobierno va a ser muy distinto de lo que ha sido el gobierno de Lula, primer y segundo mandato. Ahora, la coalición es muy grande, muy amplia, y esto conlleva que Lula no puede dar, digamos, espacio demasiado al Partido de los Trabajadores o, digamos, muy concretamente, los que están más a la izquierda en el partido van a tener menos espacio, aunque la recreación de varios ministerios ha acomodado muchas personas que están en el espectro más a la izquierda, en temas de medio ambiente, en temas de derechos humanos y de minorías. Entonces, es un gobierno muy plural, nosotros así lo vemos, muy plural, y que solamente Lula tiene capacidad de hacer la gran articulación para, digamos, hacer la acomodación de intereses que esto conlleva, ¿no? ¿Y cuáles son las 5 prioridades de ese gobierno? Si tuvieras que seleccionarlas o según lo que está saliendo, según lo que está contando el propio Lula, ¿no? Sí, yo creo que la primera prioridad, aunque pueda parecer un poco retórica, pero es muy concreta, es reconstruir el país. Isso ha sido destruido por Bolsonaro. Estamos hablando de destruição de la educación. Yo soy un trabajador de la educación. Yo he vivido 4 años en permanente tensión por los cortes presupuestarios, por las amenazas contra colegas que algunos tuvieron que salir de Brasil, tuvieron que irse al exilio, porque estaban amenazados por las redes sociales, su familia, amenazas de muerte. Yo personalmente no tuve esta situación, pero si hubiera un segundo mandato de Bolsonaro, seguramente todos nosotros que estamos en universidades federales, Bolsonaro nos ve como comunistas, todos. Comunismo en el sentido negativo, ¿no?, de la palabra, porque no hay ningún problema los que son comunistas, pero lo trataba en una clave de guerra fría, ¿no? Sí. Deben ser perseguidos y esto tiene que ver con las universidades. Entonces, cortes presupuestarios, amenazas, persecuciones en el campo de la salud.
hemos tenido, digamos, con la pandemia hubo una situación de guerra en Brasil, ¿no? De guerra sanitaria. Los agentes de salud han sido héroes en la pandemia en Brasil, sobre todo los que estaban en el front del sector público, porque Bolsonaro tenía una posición en contra de las vacunas, en contra del uso de mascarillas. Él no se ponía mascarillas en ninguna circunstancia, ninguna circunstancia. Incluso en el campo internacional, Bolsonaro ha causado problemas, ¿no? Porque se fue a Naciones Unidas, en dos ocasiones se fue a la Asamblea General de Naciones Unidas y no quiso enseñar su certificación de vacuna. Entonces, bueno, en Nueva York es obligatorio. Sí. Aún así, le hicieron una excepción para que no enseñara y todavía estamos por saber si Bolsonaro ha sido vacunado o no, porque él decretó sigilo por 100 años. Wow. Varios temas de la transparencia pública, Cristina, han sido perjudicados por esta atípica conducta de decretación de sigilo por 100 años. Y Lula ya ha empezado a suspender estos decretos. Esto ha sido promesa de campaña electoral, incluso vamos a volver a tener la misma clase de transparencia que siempre hemos tenido con la tarjeta corporativa de compras del presidente, con los viajes, las excepciones, la agenda del gabinete presidencial. Nosotros no sabemos hasta ahora muchas personas que han ido al edificio presidencial porque Bolsonaro lo ha decretado sigilo. Entonces, la prioridad máxima es reconstruir el país. Y yo creo que esto conlleva un llamado de Lula hacia toda la nación, ¿no? Independiente de ser, digamos, simpático del PT, de Lula o no, vamos a reconstruir el Brasil y es, digamos, una misión para todas y todos. Pero, claro, hay prioridades y yo creo que Lula y algunos ministros ya han declarado estas prioridades, ¿no? Y algunas son, digamos, prioridades instrumentales y otras prioridades substanciales, ¿no? La salud, la educación son prioridades muy importantes, ¿no? Por lo que yo había mencionado, la desconstrucción, los cortes presupuestarios y todo eso. Y hay una convicción de Lula, y esto es una marca de sus dos gobiernos, de que salud y educación son dos pilares muy importantes del gobierno, ¿no? Y también tenemos que ver que el gobierno también se guía por las encuestas, ¿no? De opinión, que son muy importantes. Y una encuesta reciente trajo que la preocupación más importante de la población brasileña en este momento es salud, la salud. Todavía a estas alturas. Todavía, porque con la pandemia, Cristina, varios procedimientos de salud han sido interrumpidos, claro, han sido suspendidos. Entonces, hay mucha gente que tiene otras clases de enfermedad que no han podido irse a una cirugía, hacer sus exámenes, a un médico. Digamos, la fuerza-tarefa en contra de la pandemia ha movilizado los médicos, los enfermeros, los agentes de salud, que se han quedado agotados. Hay mucha gente del campo de la salud que tuvo que sacar licencia médica por no soportar estar ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, recuperar el presupuesto de la salud y de la educación y recuperar los concursos públicos, recuperar los equipos, todo esto son prioridades, ¿no? Una tercera prioridad que yo diría, bueno, la cuarta, si tomamos la reconstrucción del país, ¿no? Como primera, pero digamos, es una macro prioridad. Lula, en su primer día de gobierno, la posesión ya ha publicado un decreto de reorganización de gobierno. Ele ha recreado vários ministérios que Bolsonaro havia, digamos, suspendido, havia dejado a la par. E aí temos o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, o Ministério de los Pueblos Indígenas, que por primeira vez na história do Brasil se ha criado. Também é uma coisa muito importante, que se conecta com o Ministério do Meio Ambiente. Sí. Ambiente, la ministra Marina Silva, que es una ambientalista muy reconocida, con
ha ganado premios de Naciones Unidas y había sido já ministra de Medio Ambiente de Lula em seu primeiro mandato, na parte do segundo, pero rompeu com o presidente por tema de corrupção, e naquele entonces se quedou rompida com o presidente, e o ano passado, no período eleitoral, voltou a estar com o presidente em uma grande coalição, e isto ha sido muito importante também, digamos, o retorno de Marina Silva à la coalição de presidente, porque ele conhece muito do meio ambiente, ele tem histórico personal muito involucrada com o tema ambiental e tem respeito muito grande dos atores internacionais. Então, Lula, o tema medioambiental, que está muito conectado com a proteção da Amazônia, é uma prioridade máxima, não somente no campo doméstico, sino também no campo internacional, e aí sim há puente muito forte com o tema de câmbio climático e o tema da proteção de Amazônia. E Lula já ha declarado que sua primeira grande iniciativa internacional vai ser uma convocatória a todos os presidentes e chefes de Estado e de governo de países amazônicos. E aqui é importante também, Cristina, recordar a los que seguem, os subscritores de Global, que há tratado de cooperação amazônica. Este tratado de cooperação amazônica, que conecta todos os países amazônicos, se ha convertido em uma organização, que seria uma organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, cuja sede, cuja secretaria-geral está em Brasília. É uma organização técnica, uma organização de marco técnico de cooperação. Pero Lula, agora, seguramente vai aproveitar já esta organização que já existe, que já está instalada já há muitos anos, para dar-lhe componente político, não? E uma señal muito forte ao mundo de que a Amazônia, Brasil tem 60% da capa amazônica em seu território, os 40% restantes estão em outros países. Pero o bioma amazônico é uno. Não se pode proteger aqui e ali sem perjudicar o bioma se não está totalmente protegido. Então, o tema de Amazônia e o tema que se conecta muito forte, muito diretamente o tema de câmbio climático, é, sem dúvida alguma, uma prioridade entre as 5 do governo Lula. E a quinta seria? Bueno, o haces esa división o la reorganización y el tema medioambiental como una específica. Sí, yo creo que hay yo como alguien que sigue la política externa de Brasil y incluso en los 4 años de governo Bolsonaro, acá em minha universidade, hemos criado um observatório de política exterior e inserção internacional de Brasil, hemos produzido muita investigação, livros e tudo. Eu diria que não em termos hierárquicos, eu estou falando em termos generais das 5 prioridades que tu me has perguntado, pero recuperar o capital diplomático, político-diplomático de Brasil em las relações internacionais é também uma prioridade. Lula está muito bem assessorado por el ministro Celso Amorim, que é seu assessor nacional. O embaixador Celso Amorim é diplomático, ha sido canciller 3 vezes em realidade, porque antes de Lula ha sido canciller de Itamar Franco. E também ministro de Defesa. Isso é uma pessoa de enorme experiência e tem uma grande reputação internacional. Ele é o chefe da assessoria internacional do presidente. E o canciller Mauro Vieira ha sido canciller de Dilma, é diplomático muito experiente. Bueno, te cuento que havia uma expectativa por parte da academia que uma mulher pudesse ser a canciller. E havia candidatas muito fortes, não? Embajadoras, pero al final houve a decisão de que Mauro Vieira volviera a ser canciller. Ele é muito conectado a Celso Amorim, eles trabalham muito juntos, têm, digamos, muitas afinidades em quanto à política externa brasileira, pero há uma promessa de que alguns dos principais postos da diplomacia brasileira vão ser ocupados por mulheres embajadoras e que vai haver uma ação de gênero muito forte na Cancilleria. Brasil, em América Latina, é um dos países que menos ha hecho isso, não? Se miramos a Colômbia, se miramos a México, se miramos a Argentina, estes países han hecho muito mais em termos de afirmação
de género do que Brasil. Brasil, todavia, el Itamaraty muy tímido, ha sido muy tímido en esto. Ahora con Lula, digamos, en una expectativa de la sociedad civil por parte de que se haga esto, esperamos que sí, vamos a... Y bueno, y la vice-canciller ha sido nombrada una mujer, Maria Laura, la embajadora Maria Laura. Es la primera vez en la historia de Brasil que una vice-canciller mujer es nombrada. Entonces, es un paso, digamos, también importante en esto. Luego te preguntaré más sobre la política exterior de Brasil en general y con algunos puntos muy específicos, pero quería empezar el capítulo exterior, si quieres, por el anuncio recientísimo, de la creación del Sur o de la posible creación del Sur, ¿no? De esta moneda conjunta entre Brasil y Argentina, que algunos economistas están recibiendo con interés, con posibilidades de que eso vaya adelante. No es una idea tan nueva, ya hubo un intento de algo en esa línea, no igual, pero en esa línea hace años, pero otros, sin embargo, piensan que es inviable, que no se dan las circunstancias y que al final, bueno, pues se va a diluir, ¿no? Pero cuéntanos un poco hacia dónde va esta unión conjunta. Además, Lula, en su frenética actividad, una de las primeras cosas que ha hecho ha sido ir a visitar a Alberto Fernández, o sea que, y luego ha participado también en la cumbre de CELAC que ha tenido lugar esta semana, con lo cual empecemos por la moneda y luego vayamos a las relaciones bilaterales y multilaterales. Sí, una cosa importante, Cristina, no podemos hablar de la moneda o de la propuesta de una clase de moneda común en el Mercosur sin antes hablar de lo que ha pasado entre Brasil y Argentina. Antes, aún con el primer mandato y el segundo mandato de Lula, con Néstor Kirchner y con Cristina Kirchner. La relación de Brasil con Argentina, con estos dos gobiernos, en aquel entonces ha sido muy cercana, han hecho muchas cosas juntos y han, digamos, han conducido desde Sudamérica iniciativas como el fortalecimiento del Mercosur, la creación de la UNASUR, también con Chile, por supuesto, con Bachelet, también con Chávez, en aquel entonces, en aquel momento con Venezuela, y de la CELAC, ahí sí con México, que México es un actor importante en CELAC. Ahora bien, con Bolsonaro, todo lo contrario. Bolsonaro ha hecho ofensas a Alberto Fernández, porque cuando Bolsonaro asume, todavía estaba Macri. Macri tuvo situaciones muy difíciles con Bolsonaro, porque no quería estar colgado con Bolsonaro. Y de hecho no podemos pensar, como muchas veces algunas personas tratan de poner Macri y Bolsonaro juntos, pero son muy distintos. Ahora, infelizmente, parece que Macri se está acercando de la ultraderecha por tema electoral, pero cuando estaba como presidente, no. Presidente de centro-derecha, presidente liberal, ¿no? Pero después que sale Macri y gana Alberto Fernández, la relación se quedó muy difícil, ¿no? Muy difícil. Incluso Bolsonaro no fue a la posición de Alberto Fernández. Primera vez desde el periodo democrático que un presidente brasileño no va a la posición de un presidente brasileño. Esto ha sido un acuerdo desde Alfonsín Sarney, de los años 80, ¿no? Digamos, la deferencia recíproca, ¿no? A estos presidentes y todo. Entonces, ahora, una de las prioridades de política exterior de Lula es la reconstrucción de los bloques económicos, que han sido destruidos también por Bolsonaro. Y empezó con Temer, hay que ser justo también en esto. Temer ha empezado a fragilizar los bloques económicos, con Mercosur, por ejemplo, ¿no? Entonces, la reconstrucción de Mercosur, la reconstrucción de UNASUR y la reconstrucción de la CELAC. Y en esta clave, Lula había dicho, el primer viaje internacional va a ser Argentina y por una gran felicidad, la cumbre de CELAC estaba en Buenos Aires. Esto ha sido, digamos, una convergencia de intereses muy interesante, ¿no? En este momento. Entonces, y aquí un pequeño paréntesis. Cuando Lula estaba en la cárcel, en Curitiba, Lula se quedó más de 500 días en la cárcel. Cuando estaba en la cárcel, detenido de manera ilegal, eso ya ha sido reconocido por la Suprema Corte y por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Alberto Fernández, como presidente, lo ha visitado en la cárcel. Bolsonaro nunca lo ha perdonado, por supuesto que esto es algo imperdonable para Bolsonaro, ¿no? Pero Bolsonaro ya había hecho cosas malas con Alberto Fernández, hay que decirlo.
Entonces, la relación de Lula con Alberto Fernández se quedó muy cercana también por eso. En Brasil, desde este anuncio, de esta declaración del ministro Haddad, del ministro de Hacienda, ¿no? y del presidente Lula, muchos analistas econômicos, mucha gente del sector privado han discutido esto. En realidad, lo que nos parece que es la propuesta es de una moneda de referencia, no una moneda de curso, ¿no? Y esto sería quizás mucho más para el canje comercial entre Brasil y Argentina, ¿no? Porque a Argentina, como sabéis, está em uma situação inflacionária muito forte. Não há perspectiva de que esta inflação argentina vá ser controlada no curto prazo. Então, o dólar em Argentina está muito alto. Se os cambios, se a relação comercial entre Brasil e Argentina depende do câmbio com o dólar, isto é problema para a relação bilateral e na promoção do comércio entre os dois países. Então, a ideia de uma moeda de referência é para facilitar o comércio bilateral, não para substituir o peso argentino ou o real brasileiro. Isto é o que, até o momento, se sabe, não? Pode ser que adelante se vuelva alguma coisa mais concreta em termos de moneda do Mercosul. Me gustaría preguntarte por Mercosur en el marco también de la relación con la Unión Europea. Sin embargo, antes me gustaría empezar por UNASUR, precisamente por la cercanía también de la cumbre con CELAC, ¿no? ¿Cómo ves el multilateralismo en la región y el liderazgo de Brasil en ese multilateralismo? Hay gente que piensa que este deseo de reactivar UNASUR es una manera de dejar fuera a México. Mientras que, claro, CELAC es una iniciativa en la que México está muy presente. Por otra parte, México está tratando de crear otra cosa diferente a la Organización de Estados Americanos porque no quiere tener cerca a Estados Unidos. En fin, ¿cómo, en toda esa maraña de organizaciones y relaciones, cómo ves tú este nuevo UNASUR y el papel de Brasil? Uma coisa muito interessante porque o tema de América Latina e Caribe, o tema de Suramérica, são dois temas que han sido puestos sobre a mesa exatamente por Lula em seu primeiro mandato. E desde a academia, há muitos acadêmicos que criticam o hecho de que, digamos, a ideia de Suramérica é uma ideia muito incompleta, uma ideia reducida, que a ideia principal seria América Latina e Caribe. Pero en esto yo creo que ha valido mucho, ha prevalecido mucho el pragmatismo del Itamaraty y, digamos, un poco la idea de Celso Amorim y de otros académicos. Hay que mencionar a Marco Aurélio García también, que ya ha muerto y ha sido muy importante en la estrategia internacional latinoamericana y caribeña de Brasil en los primeros mandatos de Lula. A Samuel Pinheiro Guimarães, el embajador también, que ha tenido un rol muy importante también. Pero ahora Celso Amorim está, digamos, más solo en esto, ¿no? Junto con sus colaboradores. Y Celso Amorim ha participado de muchos talleres con nosotros en la Federal del ABC. Él nos ha elegido para compartir sus experiencias a lo largo de estos años que estuvo fuera del gobierno. Y entonces ha publicado varios libros. Ele ha publicado su último livro, se llama Laços de Confiança e la posição de Brasil em Sudamérica. Então, aí se pode ver uma ideia de que o principal espaço geopolítico de Brasil é Sudamérica. E o tema de integração física é muito forte em Sudamérica, não? Há muitos projetos que se pode fazer. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de Brasil, tem capacidade de actuar como um Exim Bank brasileiro para temas de projetos de infraestrutura e tudo isso. E Brasil não pode ser isto, ou quizás pueda ser menos, fora de Sudamérica, não? No caso de Lula e Dilma, se lo hizo em Cuba, não? Ha sido muito criticado por isso em Brasil, e se ha criticado muito até hoje por o tema do porto em Cuba, com financiação de BNDES. Então, há uma agenda agora de retomada de inversión pública o quizás de una inversión público-privada con grandes proyectos de infraestructura que hace mucho sentido hacerlo en Sudamérica, pero no en otras regiones.
Isto é um ponto, porque a Unasur pode ser importante para isso. A Unasur é uma plataforma importante também para a infraestrutura física, hidroviária e de rodoviária. Há todo um tema aí, não? O segundo ponto é que Centroamérica e México têm agendas um pouco mais distintas, não? E aí Estados Unidos está mais cerca. Então, a cercania com Estados Unidos, digamos que involucra complicadores para uma atuação de um liderazgo de Lula. Aunque o Brasil, em primeiro e segundo mandato de Lula, se ha involucrado em temas de Centroamérica, como foi, por exemplo, o caso de Honduras, com Manuel Zelaya, a concessão do asilo diplomático. Manuel Zelaya ha sido uma intervenção da diplomacia brasileira digamos, em uma região que o Brasil não se involucrava, porque se veia como uma região muito mais de México, de involucramento de México. Pero a guerra contra as drogas ha sacado México muito de la actuação internacional de México ao longo dos últimos anos, e a ausência de López Obrador em la CELAC, em Buenos Aires, é algo também que chama a atenção, porque aí o liderazgo se quedou com Lula, sí, completamente, e la CELAC tem um liderazgo de México também, sabemos disso, não, digamos, lo reconhecemos muito claramente, pero sua ausência, por distintos motivos de la ausência de Maduro, não, a la CELAC, ha deixado a Lula toda digamos, a pantalla, não, de la CELAC neste momento. Então, eu creio que a reconstrução de estes espaços de integração, a começar por Mercosul, por exemplo, o primeiro desafio que tem Lula agora é convencer o presidente Lacalle Pou de Uruguai a não firmar um acordo com China. E nisto, o acordo com a União Europeia pode ser acelerado, pode ser, digamos, ter uma prioridade que não havia antes, não? Le dou uma informação, Cristina. O equipo de transição ha tenido um grupo de trabalho sobre política exterior, com acadêmicas, com acadêmicos, com expertos, e uma das observações que ela hizo, o equipo de transição, foi que o acordo Mercosul-União Europeia seria um dos temas mais difíceis para o governo Lula. Isto está no informe. Pero, agora com o tema de Uruguai e China, e com as declarações de Lula, que Lula ha dado em Uruguai, nos parece que o tema de Mercosul-União Europeia vai ganhar uma nova, digamos, uma nova dimensão, porque para Lula seria importante fortalecer, não, a posição de Mercosul com um acordo com a União Europeia e, depois de esto, tratar de firmar um acordo com China. ¿No? Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la relación también de Brasil con China? Económicamente ya sabemos cuál es, ¿no? Está en el primer, segundo inversor puesto, ¿y hacia dónde va la relación? La relación con China es una relación superlativa. 30% de la exportación brasileña va a China. Incluso Bolsonaro ha creado muchos conflictos con el gobierno de China mientras está en el periodo de la pandemia, y esto ha causado, digamos, sobre todo para el sector privado brasileño y el sector agrícola del agribusiness brasileño, problemas seríssimos de relacionamento com que a ministra de Agricultura naquele entonces ha logrado, de Bolsonaro, ha logrado, digamos, actuar para não haver rompimento diplomático entre Brasil e China, não? Claro que China também, assim como Venezuela de Maduro, China era, digamos, referente de inimigo, não? Ideológico para Bolsonaro. Pero isto não ha afetado de alguma maneira, não ha afetado o comércio bilateral entre os dois países, porque China lo ha mantenido. China ha sido muito pragmática em seu comportamento diplomático, tuvo que fazer declarações também muito pouco usuais para a diplomacia china em contra Bolsonaro, em contra dos hijos de Bolsonaro, que eram voceros de ele nesses conflitos. Pero agora com Lula, por supuesto, Brasil tem uma excelente relação com China em los BRICS. Agora, eu diria uma coisa muito interessante.
en la declaración de Lula en la CELAC, Lula mencionó que Brasil necesita volver a tener excelente relación con China, India y Sudáfrica. No ha mencionado Rusia. No ha mencionado Rusia. Esto ha sido una ausencia muy interesante del discurso de Lula, que apunta también, digamos, hacia un puente con la Unión Europea o con Estados Unidos en cuanto a este conflicto muy difícil, que es el conflicto de Ucrania, ¿no? Sí, Aún sobre todo después de las declaraciones iniciales de Lula, ¿no? Que en Europa, sí, y sobre todo en Europa, también en Estados Unidos, pero que en Europa tuvieron una repercusión, fueron muy chocantes, las primeras que hizo, de una ambigüedad bastante... de uma ambiguidade. Agora, hay que entender a posição de Brasil enquanto um país grande, um país emergente, um país que tem uma capacidade de diálogo que agora vai ser recuperada com Lula, que se perdeu com Bolsonaro, não? Brasil se quedou em isolamento diplomático com Bolsonaro. Agora Lula trata de recuperar esse capital político-diplomático de Brasil em um diálogo tanto regional quanto global, não? Brasil agora é membro rotativo do Conselho de Seguridade por 2 anos, assumido a Síria no Conselho no ano passado, e seguramente o Brasil vai ter um rol no diálogo, nas negociações em torno a um possível processo de paz entre Rússia e Ucrânia. Sabemos que neste momento isso é muito difícil, já se vê alguma classe de acomodação de interesses, não? Por parte dos dois países, por lo menos, desde o que havia antes do que agora, não? Agora, seguramente o Brasil vai tratar de estar no meio, que é muito difícil, mas o Brasil vai tratar de não estar, digamos, alinhado a Zelensky, a Ucrânia e aos países ocidentais, europeus, que estão, Estados Unidos, que apoiam, digamos, de maneira incondicional a Ucrânia, o caso incondicional, mas tampouco estar alinhado à Rússia, porque tampouco lhe convém estar alinhado à Rússia, incluso porque a Rússia isso algo que para a tradição diplomática brasileira não se aceita, que é a anexação de território. O Brasil é contra qualquer classe de anexação de território de maneira unilateral. Então, já neste ponto é um ponto de divergência com a Rússia, por exemplo, não? Agora, ao mesmo tempo está o tema da OTAN, da expansão da OTAN, de que o Brasil seguramente tem uma posição mais cercana da Rússia enquanto a isso, não? Então, há que ver como ha venido a votação de Brasil em Conselho de Seguridade e Assembleia Geral. Assim, Brasil ha intentado manter uma posição mais neutral, mas sabemos que neutralidade não existe per se, não? Pode existir formalmente, mas a neutralidade, neste caso, favorece mais a Rússia, não? E menos a Ucrânia em las votações. Então, eu creio que este é um dos grandes desafios que Lula vai ter no campo internacional, não? É o conflito da Ucrânia. E eu creio que vai ser cobrado por Biden, por liderazgos europeus, por la União Europeia e por outros, quizás, interlocutores, para ter posições mais claras, menos ambíguas, mas eu não creio que isto vai passar. Eu creio que a ambiguidade, em muitos momentos, vai manter-se exatamente porque eu creio que há uma percepção muito clara de Lula, de Celso Amorim, de Itamaraty, de que o Brasil não deve estar alineado con ninguno de los lados. Claro, el problema ahí, y con esto ya me gustaría acabar este repaso al mundo, ¿no? Es cómo, y esa es una pregunta que te hago desde Europa porque nos interesa mucho entenderlo. Es fácil entender que un país como Brasil no quiera tomar postura, es más que fácil entender que un país como Brasil no quiera que nadie le diga lo que tiene que votar en una Asamblea General de Naciones Unidas, pero como miembro de la comunidad internacional y como gran defensor del multilateralismo que ha sido tradicionalmente Brasil, es difícil entender dónde están las líneas rojas o cómo no pasar determinadas líneas rojas. Has mencionado la cuestión de la anexión, pero la cuestión de violar la soberanía territorial de un país también es una línea roja, ¿no? Sobre la que, por cierto, se basa la Carta de Naciones Unidas. Entonces, precisamente, ¿cómo crees que se puede desarrollar esas nuevas posturas, ¿no? Que no quieren tomar partido, pero al mismo tiempo tienen que definir cuáles son los principios comunes
sobre los que queremos trabajar. De todos modos, Cristina, si comparamos la posición de Lula con la posición de Bolsonaro, Lula está en una posición menos cercana que Bolsonaro estuvo a Putin. Sí, sí. Una semana, creo, antes de la invasión, Bolsonaro estuvo con él, sí, sí, fue a Moscú. Sí. Se fue a Moscú para que hubiera una garantía de importación de insumos para la agricultura desde Rusia, ¿no? Sí. Nada no se ha confirmado por completo. Entonces, este viaje de Bolsonaro ha sido un tremendo desastre desde el punto de vista diplomático. En aquel momento no había que estar ahí en este momento, pero estuvo. Entonces, Lula tiene una posición más prudente en ese sentido. Ahora, tampoco yo creo que el Itamaraty tiene claridad de cómo va a comportarse con Putin, porque Putin ahora es un poco imprevisible, ¿no? Hay un grado de imprevisibilidad en el comportamiento de Putin desde el inicio de la guerra y de su canciller, ¿no? Que también creo que hace con que la diplomacia brasileña tenga dificultades de ver cómo va a lidiar con esto. Con Rusia están juntos en el BRICS, ¿no? En los BRICS. Tampoco en este momento sabemos qué va a pasar con los BRICS, ¿no? Porque igual China no está muy satisfecha de lo que ha pasado en Ucrania, ¿no? Eso está afectando la economía china, la estabilidad de China, ¿no? Entonces, yo creo que quizás Brasil y China pueden jugar algún rol, ¿no? Como de disuasión del comportamiento ruso, ¿no? Para que Rusia pueda seguir siendo un actor importante en el escenario internacional, ¿no? Muy interesante. Bueno, vamos a tener que dejarlo aquí, Gilberto, porque es fascinante todo lo que sale de Brasil y es fascinante entender hacia dónde va este nuevo mandato de Lula, que tiene muchísimos elementos de los primeros, pero en un mundo completamente diferente, con un entorno político interno, como has descrito, también muy diferente, y con una persona también muy distinta, pero con toda la experiencia. Antes de terminar, quería pedirte que nos recomendaras alguna obra de ficción, si es posible, pero alguna obra para entender el Brasil de hoy. Puede ser un libro, puede ser una canción, puede ser una serie, una película, un cuadro, lo que te venga a la mente, algo que nos ayuda a acercarnos al Brasil de hoy. Sí, sí, el libro para mí es muy claro, la indicación que puedo dar es un libro que yo he leído el año pasado y que me ha tocado mucho, ¿no? Es un libro que se llama O Torto Arado y es de un escritor joven brasileño, es una revelación. Ele também é doutor, ha hecho doutorado e trabalha com a reforma agrária em Brasil. Ele é membro é um servidor civil público federal em Ministério de Reforma Agrária. Pero ele é um escritor agora, muito mais, eu creio que um técnico, não? E o Torto Arado é uma história, de uma maneira muito sintética, le digo, digamos, lo que es el libro, la historia de los quilombolas en Brasil. Los quilombolas son descendientes de las personas esclavizadas y que en la Constitución de 88 en Brasil se ha reconocido los territorios quilombolas como territorios específicos para que estos descendientes pudieran estar ahí reconocidos con su tierra, con su cultura, ¿no? Y con sus costumbres, con su religión. Y entonces este libro, O Torto Arado, ele retrata a história de uma família de quilombolas aí no século XX que tem que enfrentar toda a discriminação, tem que enfrentar as aristocracias rurales brasileiras que los matam, que los ponem em situação de casa esclavitud. E o livro é muito poético também, porque trata, digamos, de uma maneira muito humana as relações. Então, é minha sugerência, Cristina, para conhecer mais Brasil e conhecer Brasil desde de las pessoas vulneráveis, ¿no? De las minorías vulneráveis, e neste caso, os quilombolas, que são parte de nossa história e que são parte digamos, del orden de protección en los derechos humanos en el país. Estupendo, pues muchísimas gracias. Toman nota nuestros lectores y lectoras de O Torto Arado.
Y muchísimas gracias, Gilberto, por compartir con todos nosotros tus ideas y tu visión de hacia dónde se encamina este nuevo Brasil. Mucha suerte con todo. Gracias, Cristina, y felicitaciones por el trabajo que haces en NES Global. Yo soy un seguidor y eventualmente un colaborador. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.